Yo os quiero comentar un episodio que se conoce muy bien en la Biblia, que es la batalla entre David y Goliat. Se encuentra en 1 Samuel 17. Pero me quiero centrar en unos detalles del texto que se nos han escapado. Y hablo de los topónimos, el nombre de los sitios. Los topónimos en la Biblia aportan muchísima información, tanto sobre el terreno, donde ocurren las cosas, como sobre el significado de la historia, donde se encuentra o donde se desarrolla esa historia. El episodio de la batalla entre David y Goliat, hay muchos detalles que se nos escapan precisamente porque no hemos entendido el nombre de los lugares donde se desarrollan, y están en el versículo 1 y 2. El texto se encuentra, como he dicho, en 1 Samuel 17, y es el prólogo que nos dibuja la situación de la batalla, nos hace una imagen, una fotografía visual escrita de por qué esta situación estaba en un aparente punto muerto, ¿verdad? Estaban ahí bloqueados que no podían avanzar ni hacia adelante ni hacia atrás, llevaban días y semanas sin poder salir de ahí. El texto dice que los filisteos se reunieron en Soco y acamparon entre Soco y Azeca, en el valle de Efes Damín. Eso es lo que dice el texto bíblico, pero claro, a nosotros eso no nos dice nada. Sin embargo, tienen significados muy importantes. Si traducimos esos nombres, el texto nos dice que los filisteos se reunieron en un lugar que se llama vallada, en un lugar que está fortalecido. Soco significa literalmente rodeado de arbustos o de vallas. Es un lugar fuerte, es un lugar protegido, es una especie de cuartel. Ahí es donde se reunieron y acamparon. Una vez que estaban ahí, avanzaron un poco más y acamparon en un lugar que se llama Azeca. Azeca significa literalmente trincheras. Llegaron, se reunieron en el cuartel, avanzaron hacia las trincheras y entre las trincheras y el cuartel, ahí acamparon. Azeca significa lugar excavado, lugar vallado por excavaciones o zanjas, fosas, ¿vale? Por eso se puede traducir por trincheras. Así que acamparon con trincheras por delante y un fuerte o un cuartel por detrás, en una zona vallada por un lado y por el otro. Estaban protegidos. Esas zonas tenían el nombre de un valle, o sea, la zona general donde se encontraban estos dos lugares tenían el nombre del valle de Efes Damim, y eso significa literalmente el borde de las gotas de la sangre, o las gotas de sangre. Se habían hecho fuertes en una zona fortificada, por un lado, protegida por el otro, y que digamos que donde el que entraba se encontraba con un baño de sangre. Era el campo de sangre, el campo de la matanza. Esto nos dice algo muy interesante. ¿Dónde estaban ellos? Mirando hacia el pueblo de Israel. Estaban ahí, protegidos por todos los lados, y eso era el campo de la matanza, donde se derramaba sangre. Por otro lado, en el versículo siguiente, en el versículo 2, vemos a Israel y su situación. Ahí se nos dice que se reunieron en Elá. Estaban ahí en Elá plantando cara, aunque el verbo original significa más o menos pretender que plantaban cara al enemigo, ¿vale? A los filisteos, pero era simplemente eso, una apariencia, no era realmente una capacidad porque estaban bloqueados. El original dice que Israel acampó, que se instaló, y Elá significa literalmente árbol alto, grande, fuerte, como los que yo tengo aquí detrás ahora mismo, unos árboles impresionantes. Así que ellos se hicieron fuertes, acamparon, se instalaron en un árbol alto, en lo alto del árbol, o roble también se puede traducir. Es decir, simbólicamente Israel estaba subida en un árbol, mientras que los filisteos estaban en la llanura, enfrente. La imagen que describe el texto hebreo de esta situación de la batalla es algo interesante. Me voy a mover un poco porque estoy en un lugar que lo puede ejemplificar bastante bien. Tengo detrás unas trincheras y ahora estoy debajo de unos árboles muy grandes. Si yo hubiese ahora mismo un oso aquí o un león, mi primera reacción sería subirme a uno de estos árboles para no poder bajar y que el animal no pudiera cazarme. Así que la imagen que describe esos dos versículos, gracias a la traducción de los nombres de los lugares, es justamente un punto muerto en el que los filisteos serían como un león, aquí en Canadá serían como un oso que está en un lugar protegido, y el que cae presa de sus garras y lo destroza, es un campo de sangre, y la presa, en este caso que son los israelitas, logran subir a lo alto de un árbol y no pueden bajar. Así que es un punto muerto, por eso llevaban semanas allí sin avanzar, a base de desafíos. Estaba
unos abajo esperando que Israel cayera del árbol, vamos a decirlo así, y los otros esperando a que se fueran para poder avanzar o no. Esta es una situación un poco pintoresca, vamos a decir, pero es la realidad. Así que el león tampoco puede subir hacia arriba, no puede subir a Ela, no puede ir al árbol, y el que está en Ela no podía escapar. Vamos a ver quién da el primer paso. El falso es una guerra de desgaste, por eso David fue enviado para llevar comida, porque se le acababan los víveres, porque se les estaban agotando las existencias de tanto esperar. Por otro lado, hay dos actores importantes en esta historia, Goliat y David. Sus nombres también aportan muchísima información sobre cómo ambas partes, ambos bandos, gestionaron esta situación de bloqueo, esta situación de yo soy el predador, te estoy esperando, y yo soy la presa y no me atrevo a bajar porque me vas a aniquilar. Goliat, el nombre Goliat viene de una raíz que significa literalmente exiliado, deportado, cautivo. Los filisteos intentaron desbloquear la situación con uno que no era de los suyos, aunque él dice en algún momento yo soy filisteo, estaba trabajando para los filisteos. Su nombre significa literalmente cautivo, exiliado, alguien que probablemente obligaron o reclutaron a la fuerza. Un gesto cobarde, yo lo siento, pero es alguien que estaba ahí probablemente en contra de su voluntad, obligado por las circunstancias. Y por el otro lado, cuando Israel se encuentra sin escapatoria, atrapados en lo alto de un árbol, en Ela, sin recursos para desbloquear la situación y encima con necesidad de alimento por la retaguardia, Dios interviene y envía justamente a alguien según su corazón, según el corazón de Dios. Envía a David, el amado, el que ama. David viene de una raíz que significa amor o amar. David no estaba en la batalla, pero fue enviado para alimentar a sus hermanos. Dios envía a alguien amado, a alguien para ayudar, alguien que es símbolo de Jesús, hijo de David, ¿verdad? Fue así que se desbloqueó la situación completamente y de forma que estaba completamente contraria a Israel, no era para nada favorable a Israel, y se resolvió en contra de todo pronóstico en favor de Israel. Cuando no había esperanza, que estaban escondidos en lo alto de un árbol, mientras que los otros estaban en el valle de sangre, bien fortificados, y parecía que cualquier movimiento implicaba una derrota, Dios envió a alguien con amor para ayudar y para vencer, a alguien inesperado, alguien que no estaba en ese momento en la imagen, en el cuadro. Te das cuenta como por muy desventajosa que sea la situación, Dios puede intervenir de una forma que no esperas, traer a alguien o enviar a alguien o hacer algo que no esperas y desbloquearlo de la forma que menos te imaginas. Bueno, pues de la misma manera que esa situación era horrible para Israel y Dios la desbloqueó enviando a alguien que ni siquiera estaba ahí, Dios puede actuar todavía hoy en tu vida. Por muy bloqueada que esté la situación, nada es imposible.